Hola, soy Alejandro y en este video les voy a mostrar un final básico, el cual tiene que ver con el peón en la sexta fila. Una de las situaciones más interesantes en los finales de rey y peón contra rey ocurre cuando el rey que defiende ocupa una de las casillas que están enfrente del peón. Entonces aquí todo va a depender de la posición de los reyes. Una regla muy importante que debemos de conocer es que el peón no va a poder promocionar si ambos reyes se encuentran en oposición cuando el peón llega a la séptima fila. En este ejemplo, como los reyes no se oponen, entonces el peón va a promocionar. Aquí las blancas juegan F7, luego el rey juega E7, única, rey G7, rey E6 y promocionan el peón. En esta posición, los reyes sí se están oponiendo, lo que significa que casi siempre el jugador que tiene la oposición va a tener la ventaja y el jugador que tiene que mover se encuentra en desventaja. En este caso, las blancas tienen que mover, juegan peón E7. Aquí el peón se movió hasta el frente, pero no va a poder promocionar. Y algunas otras jugadas que hubiesen hecho las blancas no hubiesen garantizado la victoria si las negras hubiesen defendido de manera correcta. La manera más sencilla de defender para las piezas negras es la de colocarse justo enfrente, en una de las casillas que están enfrente del peón. Aquí si las blancas en lugar de 7 hubiesen jugado rey G5, las negras simplemente hubiesen jugado rey E8, colocándose en una de las casillas enfrente del peón y consiguen las tablas. En estos tipos de finales, como ya se han visto, si el rey que defiende toma la oposición cuando el peón está en la sexta fila, entonces el peón no va a poder promocionar. Otra regla que se tiene que saber es que sin importar la posición de los reyes, la posición inicial de los reyes, cuando el peón está en la sexta fila, los movimientos de los reyes tienen que estar enfocados en conseguir la oposición. Aquí las blancas tienen que jugar rey E6, obteniendo la oposición con el rey negro. Si las blancas hubiesen jugado rey B6, entonces las negras juegan rey B8, consiguiendo la oposición y consiguiendo tablas. C7, rey C8, rey C6, ahogado. Ahora, después de jugar rey A6 consiguiendo la oposición, entonces las negras juegan rey B8, rey B6, rey C8, C7, rey D7 y rey B7. Y el peón puede promocionar. Como ya se mencionó, las mejores casillas para el rey que defiende son esas que están enfrente del peón, pero hay ocasiones en las cuales se puede llegar a estas casillas, pero no de la circunstancia correcta. Esto ocurre en el siguiente ejemplo, en el cual es importante entender que la oposición en ocasiones no es de todo útil. Aquí las piezas negras van a perder, no importa quién mueva. Si las negras mueven, por ejemplo, a F8, G8 o H8, entonces el rey blanco va a obtener la oposición inmediatamente en la sexta fila. Ahora, si las blancas tienen que mover, por ejemplo aquí rey F5, entonces ahora no importa dónde se mueve el rey negro, porque va a perder la oposición. Entonces se tiene que saber que una vez que ya se ha tomado la oposición, también se puede perder si la casilla que se necesita alcanzar para retomarla no está accesible para nosotros. En este caso, el rey negro no puede moverse a F7 para conseguir la oposición. Entonces el rey se mueve a G8 y el rey blanco se mueve a G6, obteniendo la oposición y ganando la partida. Rey F8, rey F6, rey E8, E7, rey D7, rey F7. Es importante entender que no todos los finales de peones funcionan de la misma manera. Mientras más nos acerquemos a los bordes del tablero, los peones pueden cambiar un poco con respecto a sus reglas para promocionar. En ese caso es el turno de las piezas blancas y no pueden obtener la oposición.
Y aun cuando sepamos que las mejores casillas para defender son las que están enfrente del peón, podemos darnos cuenta que después de moverse a G8, en la siguiente jugada, el rey blanco va a tener que salir de estas dos casillas. Entonces esa posición estaría totalmente perdida si el peón negro estuviese en una de las columnas centrales. Pero en este caso, como está en la columna del caballo, entonces el blanco puede salvarse a sí mismo con la jugada rey H1. Esta es la única jugada buena. Aquí el rey blanco consigue una posición en diagonal, la cual normalmente no es de ayuda, pero en este caso funciona. Aquí las negras pueden jugar rey F2, pero inmediatamente ahoga al rival y son tablas. Si las piezas negras jugasen peón G2, simplemente se juega rey G1, rey G3 y es ahogado. Son otras tablas. Y eso sería todo por el momento. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal y hasta pronto.